dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Nunca pensé que una confesión susurrada en la oscuridad pudiera cambiarlo todo. Pero cuando Simone se acercó a mí esa noche y pronunció esas palabras, mi mundo entero dio un vuelco. La vulnerabilidad en su voz, el temblor de su aliento contra mi oído, el peso insoportable de lo que me ofrecía mientras me pedía que lo mantuviera en secreto. Esas 9 palabras resonarían en mi mente durante meses. Cada sílaba contenía la promesa de todo lo que siempre había deseado y la angustia de saber que debía seguir siendo nuestro secreto. Todo comenzó 3 meses antes, en una de esas frescas noches de octubre en las que el campus parecía pintado de tonos ámbar y dorado. Tras una fea caída sobre unas hojas mojadas, me encontré en la clínica de urgencias de la universidad con una muñeca torcida y el ego herido. Fue entonces cuando conocí a la doctora Simone Hess. Tenía una forma de moverse eficiente y elegante a la vez que hacía que todos a su alrededor parecieran ralentizar el ritmo, como si el mundo mismo quisiera saborear su presencia un poco más. Llevaba el pelo oscuro recogido con elegancia e incluso bajo la intensa luz de la clínica pude ver la sonrisa amable y tranquilizadora que lucía al hablar con sus pacientes. Mientras examinaba mi muñeca con delicadeza, su tacto era firme y seguro. Sin embargo, me sentí completamente cautivado por la bondad que emanaba de sus profundos ojos marrones. Por una serie de extrañas coincidencias descubrí que vivíamos en el mismo edificio, uno que albergaba principalmente estudiantes de posgrado y residentes de medicina. Y en las semanas posteriores a mi visita a la clínica descubrí que vivir al lado de alguien de quien te estás enamorando es una especie de tortura. Cada noche aguardaba el sonido de sus llaves en el pasillo, seguido del suave clic de su puerta al otro lado. Siempre era considerada, siempre silenciosa, siempre atenta al espacio compartido. Lo que ella ignoraba era que yo había empezado a cronometrar mis visitas a la lavandería o al buzón solo para verla fugazmente, para observarla en sus momentos de mayor vulnerabilidad después de un largo turno. En teoría, nuestros caminos nunca deberían haberse cruzado de forma tan significativa. Ella era una médica entregada y yo un estudiante de posgrado de literatura. Un simple accidente y una asignación de vivienda habían creado una situación en la que mi corazón daba un vuelco cada vez que me sonreía en el pasillo. O como buscaba excusas para quedarme en mi pequeño apartamento con la remota posibilidad de encontrarla. Esa tarde estaba sentado en la biblioteca supuestamente estudiando para el examen parcial, pero en realidad la observaba a través de los ventanales mientras cruzaba el patio con su maletín de médica al hombro. Sentí esa punzada familiar de anhelo mezclada con frustración. Llevaba semanas luchando con estos sentimientos, intentando convencerme de que lo que sentía era solo gratitud, solo admiración por una profesional amable, cualquier cosa menos la creciente certeza de que me sentía completa e irremediablemente atraído por mi vecina supuestamente heterosexual. Nunca se me había dado bien ocultar mis emociones, pero con Simone me había convertido en un maestro de la observación atenta y la distancia estratégica. Me sabía su horario de memoria, no para evitarla sino para maximizar nuestros encuentros casuales. Descubrí que tomaba el café solo por la mañana, pero con crema por la tarde. Noté que tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que tocaba inconscientemente cuando se concentraba. Memorizaba su risa, un sonido genuino y espontáneo que me llenaba de ternura. El problema era que Simone no solo era atractiva. Era amable. Era de esas personas que se acordaban de que tenía una presentación importante y me enviaban un simple mensaje: "Tú puedes, Maya". Eso me alegraba el día. Me preguntaba por mi muñeca con genuina preocupación mucho después de que hubiera sanado. Tenía la habilidad de hacer que todos a su alrededor se sintieran vistos y valorados, y yo no era la excepción. Pero Simone también era decididamente heterosexual. Hablaba de su exnovio Kevin con una especie de nostalgia que sugería sentimientos no resueltos. Mencionaba a los hombres que le parecían atractivos con una naturalidad que dejaba claro que nunca había cuestionado su orientación sexual. No hubo miradas furtivas ni momentos de tensión ni señales de que me viera como algo más que una vecina amigable, o al menos eso creía. El turno empezó un jueves por la noche a finales de octubre. Había estado trabajando en mi investigación para la tesis hasta bien entrada la madrugada, rodeada de pilas de libros y artículos. La ironía de estudiar la conexión humana mientras deseaba desesperadamente conectar con alguien que parecía completamente inalcanzable no me pasó desapercibida. Estaba recogiendo mis cosas cuando llamaron suavemente a la puerta. Abrí y me encontré con Simone con el pelo revuelto por haberse soltado por fin, vestida con una sudadera vieja y pantalones de pijama. «Te vi con la luz encendida», dijo con voz suave y preocupada. «Maya, te vas a quemar». La miré captando la dulce preocupación en sus ojos oscuros. La forma en que me miraba, como si mi bienestar de verdad le importara. «Estoy terminando», dije intentando mantener la voz firme.
mañana es un día importante. Se apoyó en el marco de la puerta y se quedó un momento mirando mis papeles esparcidos. Sabes, dijo en voz baja, no tienes que cargar con todo sola. Si alguna vez quieres hablar de tu investigación o simplemente necesitas que alguien te escuche, aquí estoy. Había algo en su tono algo más suave de lo habitual que me hizo mirarla con más atención. En la penumbra del pasillo de mi apartamento su rostro parecía distinto, más abierto, más vulnerable. Gracias, logré decir. Significa mucho para mí. Extendió la mano brevemente y me tocó el hombro. Fue un gesto sencillo de esos que se dan entre amigos, pero su mano se detuvo un instante más de lo necesario. Cuando la retiró juraría que vi algo fugaz en su expresión, algo que parecía incertidumbre. ¿Descansa, sí? Di yo y había algo casi tierno en su tono. Asentí sin confiar en mi voz y la vi desaparecer de nuevo en su apartamento. Me quedé allí un buen rato después repasando aquella breve interacción, intentando convencerme de que no había imaginado el cambio en su actitud, ese instante de vacilación antes de que retirara la mano. Los días siguientes me depararon una serie de pequeños momentos que me dejaron cada vez más confundida y esperanzada. Simone empezó a rondarme más a menudo por el pasillo buscando excusas para iniciar conversaciones que se alargaban más de lo necesario. Me preguntaba por mi día con genuino interés, escuchando mis respuestas con una atención tan concentrada que me hacía sentir la persona más importante del mundo. Cuando le comenté que estaba nerviosa por una presentación que tenía próximamente, me sorprendió ofreciéndome practicar delante de ella. Sé que no soy de tu campo, me dijo, pero a veces ayuda a explicar las cosas a alguien que no conoce la jerga. Te hace pensar de otra manera. Así que la noche siguiente me encontré en su salón presentando mi investigación sobre teoría literaria a un público de una sola persona. Simone se sentó en su sofá prestándome toda su atención y haciéndome preguntas reflexivas que demostraban su genuino interés por comprender mi trabajo. Cuando terminé guardó silencio un momento pensativa. Me llama la atención tu investigación, dijo finalmente. La forma en que hablas de cómo las personas construyen narrativas para comprenderse a sí mismas, cómo aprenden a ser vulnerables entre sí. Es como si realmente entendieras lo que se siente tener miedo de que alguien vea quién eres en realidad. Sentí un vuelco en el corazón al oír sus palabras, al ver la forma en que me miraba con algo que parecía reconocimiento. Supongo, dije con cautela. Todos tenemos partes de nosotros mismos que tememos mostrar. Sí, dijo en voz baja. Y había algo en su voz que me hizo pensar que ya no se refería solo a mi investigación. Así es. Esa noche acostado en la cama pasé nuestra conversación intentando descifrar el subtexto que creía haber percibido en sus palabras. ¿Intentaba decirme algo? ¿Estaba interpretando demasiado sus comentarios casuales? La incertidumbre me estaba volviendo loco, pero bajo la confusión crecía una sensación de posibilidad que temía reconocer demasiado directamente. El momento decisivo llegó la semana siguiente, durante una de esas perfectas tardes de noviembre en las que el aire era fresco y limpio y el campus rebosaba de posibilidades. Simone y yo habíamos adquirido la costumbre de dar paseos nocturnos juntas, supuestamente para hacer ejercicio, pero en realidad porque ambas anhelábamos la sencilla intimidad de caminar una al lado de la otra, hablando de todo y de nada. Estábamos hablando de nuestros planes para las vacaciones de Acción de Gracias cuando Simone se detuvo de repente. Estábamos en medio del patio del campus, bajo uno de los viejos robles que llevaba allí más tiempo del que cualquiera de nosotras llevaba viva. Las farolas proyectaban largas sombras sobre el césped. Y a lo lejos podíamos oír la tenue música de una de las residencias. Maya, di yo, y había algo diferente en su voz, algo que me hizo girarme para mirarla de frente. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, dije, aunque de repente sentí que el corazón me latía con fuerza. Se quedó callada un buen rato mirando al suelo, luego a las ramas del árbol que había sobre nosotras, a cualquier parte menos a mí. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. ¿Alguna vez has sentido que vivías tu vida para los demás? Como si estuvieras tan ocupada siendo quien todos esperaban que fueras que olvidaste quién eras en realidad. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras, cargada de significado. Podía ver que preguntarle había costado algo, que se arriesgaba al mostrarse tan vulnerable conmigo. Sí, dije simplemente porque era la verdad y porque algo en su expresión me decía que necesitaba honestidad más que consuelo. Asintió como si mi respuesta confirmara algo que esperaba oír. He estado pensando mucho últimamente, di yo sin llegar a mirarme a los ojos, en quién soy cuando nadie me ve, en lo que quiero frente a lo que creo que se supone que debería querer. Sentí que se me cortaba la respiración, presintiendo que nos acercábamos a algo importante, algo que podría cambiarlo todo entre nosotras. ¿Qué quieres decir?
Pregunté con suavidad. Entonces por fin me miró y en sus ojos vi miedo, esperanza y algo parecido a la añoranza. Quiero decir que a veces me sorprendo mirándote y pensando cosas que nunca me había permitido pensar. Sintiendo cosas que toda mi vida creí que no podía sentir. El mundo pareció detenerse. La música lejana, el sonido de los autos pasando por la calle más allá del campus. Incluso el viento entre los árboles. Todo se desvaneció hasta que solo quedamos Simone y yo en el espacio entre nosotras, un espacio que de repente se sintió cargado de posibilidades. Simone, dije su nombre apenas un suspiro. Sé que esto es una locura, continuó. Las palabras salían más rápido como si temiera que si se detenía perdería el valor. Sé que no tiene sentido. He tenido novios. Nunca lo había cuestionado, pero entonces te conocí y todo lo que creía saber sobre mí empezó a tambalearse. Quise acercarme a ella, acortar la distancia entre nosotras, decirle que nada de esto era una locura, que yo también había sentido esas mismas cosas imposibles. Pero vi el valor que le costaba decir esas palabras y supe que tenía que terminar. No sé qué significa esto, dijo. No sé quién soy, no sé qué quiero ni cómo entender nada de esto. Lo único que sé es que cuando estoy contigo me siento más yo misma que nunca. Y eso me aterroriza. ¿Por qué te aterroriza? Pregunté aunque creía saber la respuesta. Porque, di yo y su voz se quebró un poco. Porque si me permito sentir esto, si me permito desearlo, todo cambia. Mi familia, mis amigos, mi carrera, la forma en que veo toda mi vida hasta ahora. Es como admitir que he vivido como otra persona toda mi vida. Entonces me acerqué un paso más a ella. Lo suficiente como para ver cómo le temblaban ligeramente las manos. Lo suficientemente cerca como para percibir el aroma de su perfume mezclado con el aire fresco de otoño. Simone, dije en voz baja. No tienes que resolverlo todo esta noche. No tienes que tener todas las respuestas ni saber exactamente qué significa esto. Pero ¿y si me equivoco? Me preguntó y la vulnerabilidad en su voz me oprimió el pecho. ¿Y si esto es solo una confusión, una fase pasajera? ¿Y si te lastimo? ¿Y si me lastimo a mí misma? ¿Y si tienes razón?, le respondí con suavidad. ¿Y si por fin te permites sentir algo real? Me miró fijamente durante un largo rato y pude verla debatiéndose consigo misma entre años de suposiciones, expectativas y miedos. Entonces, tan bajito que casi no lo oí, pronunció 9 palabras que hicieron añicos mi mundo. Creo que me estoy enamorando de ti, Maya. La confesión quedó suspendida entre nosotras como un puente frágil, preciosa y aterradora. Sentí como se me humedecían los ojos, no de tristeza sino del inmenso alivio de por fin oírla decir lo que tanto había esperado y temido que sintiera. No tienes que hacer nada al respecto, le dije. Ahora mismo no. Podemos ver qué pasa. Un día a la vez. Asintió con una expresión de alivio y miedo a la vez. Nunca en mi vida me había sentido tan confundida, admitió. Pero yo tampoco había estado tan segura de querer resolverlo. Esa noche volvimos a casa en un cómodo silencio. Pero todo entre nosotras había cambiado. Ahora había una conciencia, un reconocimiento de los sentimientos que se habían ido acumulando entre nosotras durante meses. No era una resolución sino un comienzo. Los días siguientes fueron una cuidadosa danza de descubrimiento y contención. Simone y yo comenzamos a explorar este nuevo territorio con esa cautelosa esperanza que surge al desear algo con tanta intensidad que se teme alcanzarlo demasiado pronto. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más íntimas, llenas de esa honestidad vulnerable que solo se da cuando dos personas aprenden a confiar la una en la otra con sus verdades más frágiles. Simone empezó a compartir historias de su infancia, recuerdos que me ayudaron a comprender la forma tan cuidadosa en que había aprendido a presentarse al mundo. Me habló de sus padres, ambos profesionales de éxito que siempre habían hecho hincapié en el logro y el éxito convencional. Describió cenas familiares donde la conversación giraba en torno al ascenso profesional y el estatus social, donde ser diferente no se celebraba sino que se desalentaba tácitamente. Aprendí pronto que era más fácil ser lo que la gente esperaba, dijo una noche mientras compartíamos una pizza en su sofá y charlábamos hasta altas horas de la madrugada. Buenas notas, un novio apropiado, una clara trayectoria profesional en medicina. Era como seguir un guión que alguien más había escrito para mi vida. Pero se te daba bien, observé, siguiendo el guión. Quiero decirlo, hacías parecer sin esfuerzo. Se quedó callada un momento pensativa. Quizás demasiado bien, dijo finalmente.
Creo que me convencí de que si interpretaba el papel lo suficientemente bien con el tiempo se sentiría real, que me convertiría en la persona que todos esperaban que fuera. Y ahora me doy cuenta de que quizás la persona en la que intentaba convertirme nunca fui yo misma. Estas conversaciones se intercalaban con momentos de tensión casi insoportable, instantes en que el espacio entre nosotras parecía crepitar con una posibilidad palpable. Simone me pillaba mirándola y sostenía mi mirada un instante más de lo que la amistad exigía. Buscaba excusas para rozarla en su pequeña cocina, hiperconsciente de cada punto de contacto. Estábamos aprendiendo el lenguaje de la atracción, las sutiles maneras en que dos personas comunican el deseo sin palabras. Pero también estábamos aprendiendo el lenguaje del miedo. A veces Simone se retiraba sin previo aviso, volviéndose distante y formal, como si se recordara a sí misma que debía mantener los límites adecuados. Podía verla debatiéndose consigo misma, atrapada entre lo que sentía y lo que creía que debía sentir. En esos momentos intentaba darle espacio, haciéndole saber también con pequeños gestos que no me iría a ninguna parte. El punto de inflexión llegó durante la semana de Acción de Gracias. La mayor parte del campus se había vaciado al regresar los estudiantes a casa por las vacaciones, pero Simone y yo habíamos decidido quedarnos. Su familia vivía en la costa oeste, la mía en el medio oeste, y el costo del viaje sumado a las fechas límite que se acercaban hacía que quedarnos fuera la opción más práctica. Lo que ninguno de los dos admitió fue que ambos anhelábamos tener tiempo juntos sin interrupciones. La semana se sintió como un paréntesis ajena a nuestras rutinas y responsabilidades habituales. Cocinamos comidas elaboradas juntos, vimos películas hasta altas horas de la noche y dimos largos paseos por el campus casi vacío. Había algo mágico en tener el mundo casi para nosotros solos, en poder existir en nuestra propia burbuja sin las presiones y expectativas sociales habituales. Fue durante uno de esos paseos nocturnos cuando Simone me tomó de la mano por primera vez. Estábamos cruzando el patio hablando de nuestros planes para las vacaciones de invierno cuando de repente se detuvo a mitad de la frase y me tendió la mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos con tanta naturalidad que tardé un momento en darme cuenta de lo que había pasado. Cuando miré nuestras manos entrelazadas y luego su rostro, vi una mezcla de asombro y temor en su expresión. ¿Está bien?, preguntó con voz apenas audible. Más que bien, logré decir, apretando su mano suavemente. Seguimos caminando así de la mano bajo las farolas y me sentí como si flotara. Un gesto tan simple, algo que había visto hacer a innumerables parejas sin pensar. Pero para nosotros se sentía revolucionario. Simone no dejaba de mirar nuestros dedos entrelazados como si no pudiera creer que fuera real. Nunca antes había tomado de la mano a una mujer, dijo en voz baja. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Se quedó callada un buen rato, pensativa. Sí, dijo al fin. Esa noche se sentía bien. Nos quedamos hablando hasta casi el amanecer, acurrucadas en extremos opuestos del sofá con los pies tocándose en el centro. El contacto físico era mínimo pero significativo, como si estuviéramos aprendiendo poco a poco a estar cerca la una de la otra de esta nueva manera. Simone me contó sobre su primer novio en la preparatoria, cómo se había convencido de estar enamorada de él porque era inteligente y popular y salir con él la hacía sentir normal. Describió la confusión que sintió cuando terminó la relación, cómo se sintió más aliviada que desconsolada, aunque en ese momento no entendió por qué. Pensé que algo andaba mal conmigo, dijo. Como si estuviera rota de alguna manera, incapaz de sentir lo que se suponía que debía sentir. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora me pregunto si tal vez solo intentaba sentirlo por las personas equivocadas. La vulnerabilidad en su voz me partió el corazón. En lugar de eso, extendí la mano y volví a tomar la suya. Me sonrió con una expresión dulce y agradecida que me enamoró aún más. La semana transcurrió con ese ritmo pausado de creciente intimidad y exploración cuidadosa. Cocinamos la cena de Acción de Gracias juntos, solo nosotros dos, creando nuestra pequeña tradición. Después de cenar nos recostamos en el sofá con vino y el silencio reconfortante que acompaña a la profunda satisfacción. Simone estaba sentada más cerca de mí de lo habitual. Tan cerca que al cambiar de posición su hombro rozó el mío. Maya, dijo de repente con voz seria. ¿Puedo contarte algo? Siempre, respondí. He estado pensando en lo que esto significa, di yo señalando vagamente entre nosotras. En lo que quiero, para que estoy preparada. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sé que no estoy preparada para nada público, continuó. Sé que probablemente suene egoísta o cobarde, pero necesito tiempo para aclararme sin que todo el mundo me esté mirando. Eso no suena egoísta, dije con dulzura. Suena humano. Me miró con tanta gratitud.
Pero también sé que no quiero seguir fingiendo que esto no está pasando, dijo. No quiero seguir actuando como si lo que siento por ti fuera solo amistad cuando claramente es algo más. ¿Qué estás diciendo? Pregunté aunque mi corazón ya latía con fuerza, lleno de esperanza. Digo que tal vez podríamos intentarlo, dijo. Sea lo que sea. Solo entre nosotros. Solo por ahora. A ver qué pasa. La propuesta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Preciosa y frágil. ¿Estás segura? Pregunté. Porque Simone, necesito que sepas que si hacemos esto, si cruzamos esta línea, no voy a poder volver a fingir que no siento nada por ti. Lo sé, dijo. Tengo miedo. Pero tengo más miedo de pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el valor de intentarlo. Esa noche Simone me besó por primera vez. Había estado hablando de sus miedos, de la incertidumbre de no saber cómo desenvolverse en esta nueva parte de sí misma, cuando de repente se detuvo a mitad de la frase y me miró con una expresión que nunca antes había visto. Quiero besarte, dijo simplemente. Llevo semanas pensando en ello y quiero saber qué se siente. Entonces bésame, dije en un susurro. Se inclinó lentamente hacia mí. Cuando sus labios finalmente se unieron a los míos fue un beso suave y dubitativo, al principio más una pregunta que una afirmación. Pero cuando le devolví el beso, cuando le hice saber sin palabras que eso era lo que yo quería, profundizó el beso con una especie de alivio desesperado. Fue tierno, incierto y absolutamente perfecto. Cuando finalmente nos separamos, Simone apoyó su frente contra la mía, ambos respirando con dificultad. «Guau», dijo en voz baja. «Sí, estoy de acuerdo». «Guau». Pasamos el resto de la noche besándonos, hablando y descubriendo que sentíamos el uno por el otro en este nuevo contexto. Cuando por fin nos fuimos a dormir esa noche, cada uno a su apartamento, pero todo había cambiado. Habíamos cruzado una línea que no podíamos volver atrás. A la mañana siguiente reinaba una nueva incomodidad. Simone llamó a mi puerta con café, pero nos esquivamos con una cortesía exagerada. Ambos éramos muy conscientes del recuerdo de la noche anterior. No fue hasta más tarde que finalmente habló del tema. «Sobre anoche», di yo mirándome fijamente. Se me encogió el corazón preparándome para el arrepentimiento. «No me arrepiento», dijo rápidamente como si pudiera ver mi miedo. «Solo necesito que sepas que todavía estoy intentando comprenderlo. No quiero que pienses que porque nos besamos de repente tengo todas las respuestas». «No espero que tengas todas las respuestas», dije. «Estoy intentando comprenderlo». Ti sonrió. La primera sonrisa sincera que le veía en todo el día. «¿Qué sientes?», preguntó. «Feliz», dije, simplemente asustada, confundida, insegura sobre lo que vendría después, pero feliz. «Sí», dijo ella. «Yo también». Las semanas siguientes fueron una cuidadosa exploración de lo que significaba estar juntas en secreto. En público seguíamos siendo vecinas amables. Pero en la privacidad de nuestros apartamentos estábamos aprendiendo a hacer algo más. Simone abordó este nuevo aspecto de nuestra relación con la misma consideración reflexiva que dedicaba a su práctica médica. Leía artículos sobre sexualidad e identidad. Me hacía preguntas sobre mi propio camino. «¿Cuándo lo supiste?», me preguntó una noche mientras estábamos sentadas juntas en su sofá con la cabeza apoyada en mi hombro, en un gesto de intimidad que aún me parecía milagroso. «¿Que era gay?», pregunté. Creo que una parte de mí siempre lo supo, pero pasé muchos años tratando de no saberlo. Creo que fue darme cuenta de que luchar contra ello me consumía más energía que simplemente ser honesta al respecto. Estaba agotada de intentar ser alguien que no era. Simone guardó silencio durante un largo rato. «Siento que estoy al principio de ese proceso», dijo finalmente. «Está bien», le dije acariciándole el pelo. «No hay un plazo para descubrirse a uno mismo». Cada beso era una revelación. Cada caricia un pequeño milagro. «Antes veía en blanco y negro», me dijo una noche. «Y ahora de repente todo es color». No puedo creer que me convenciera durante tanto tiempo de que lo que sentía antes era suficiente. «Quizás era suficiente para quien eras entonces», sugerí. «Quizás necesitabas estar preparada para ver los colores». «Quizás», dijo ella. «Pero es difícil aceptar que pasé tantos años viviendo una mentira sin darme cuenta». «No vivías una mentira», dije con firmeza. «Hacías lo mejor que podías con el conocimiento que tenías en ese momento. Es lo único que podemos hacer».
Conforme avanzaba diciembre, el estrés de los exámenes finales y la intensidad de nuestra relación en constante evolución crearon una especie de olla a presión. La ansiedad de Simone llegó a su punto máximo cuando sus padres la llamaron para ultimar los detalles de su visita a casa durante las vacaciones de invierno. Quieren que lleve a Kevin a la fiesta de Navidad familiar, dijo con aspecto agotado después de, creen que solo necesitamos un tiempo separados para aclarar las cosas. ¿Qué les dijiste? Pregunté con un nudo en el estómago. Que lo pensaría, dijo frustrada. Dios Maya, ¿cómo se supone que vuelva a casa y finja ser alguien que ya no soy? ¿Cómo se supone que aguante las cenas familiares y escuche cómo hablan de mi futuro con Kevin cuando lo único en lo que puedo pensar es en ti? No necesito perspectiva, dijo secamente cuando sugerí que el viaje podría ayudar. Sé lo que quiero. Te quiero a ti. Quiero esto. Simplemente no sé cómo conseguirlo sin perderlo todo. Se fue a la costa oeste 3 días después y mi apartamento se sentía vacío sin ella. El momento decisivo llegó en Nochevieja. Estaba en una fiesta con amigos cuando sonó mi teléfono. Era Simone. Maya. Su voz estaba quebrada por la emoción. Necesito decirte algo. No puedo seguir así. Se me paró el corazón. ¿Hacer qué? Fingir, dijo. He pasado las últimas 2 semanas intentando ser la persona que mi familia quiere que sí y soy un desastre. Te extraño tanto que apenas puedo funcionar. Extraño hablar contigo. Extraño besarte. Extraño cómo me hace sentir yo misma, Simone. Respiré hondo sintiendo un gran alivio. Sé que esto es una locura, continuó. Sé que te pido paciencia. Sé que no es justo pedirte que guardes el secreto, pero Maya, me estoy enamorando de Tai y no puedo seguir fingiendo que no pasa. Sus palabras me impactaron como un rayo. Yo también me estoy enamorando de ti, dije sin poder evitarlo. ¿De verdad? Preguntó con una sonrisa en la voz. ¿De verdad, Simone? Llevo meses enamorada de ti. Solo estaba esperando a que te dieras cuenta, rió. Era el primer sonido de felicidad genuina que le oía desde que se fue. Vuelvo a casa mañana, dijo. No puedo esperar más. Necesito verte. Aquí estaré. Lo prometí. Cuando Simone regresó se veía diferente. Había una nueva determinación en su postura, una claridad en sus ojos. Dejó sus maletas junto a la puerta y cruzó el pasillo hasta donde yo estaba, trayéndome hacia un beso que se sintió como volver a casa. Me contó sobre el momento de claridad en la fiesta de su familia, viendo a sus primos con sus esposos e hijos, dándose cuenta de que la vida que todos esperaban para ella se sentía como una prisión. No dejaba de pensar en ti, dijo mientras estábamos acostados juntos en mi sofá, mi cabeza sobre su pecho, en cómo estar contigo se siente como lo primero honesto que he hecho en mi vida. Y me di cuenta de que prefería una vida auténtica que decepcionara a algunos a una vida falsa que hiciera felices a todos los demás. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir en nuestros respectivos apartamentos, me miró desde la puerta. Te amo, dijo simplemente. Crucé el pasillo y la besé, saboreando la menta y la posibilidad. Yo también te amo. Esa noche dormimos en la misma cama por primera vez. No porque hubiera pasado nada físico más allá de abrazarnos, sino porque ninguno de los dos queríamos estar separados. El semestre de primavera trajo nuevos desafíos. La tensión del secreto fue más difícil de lo que cualquiera de los dos había anticipado. Hubo momentos de frustración y soledad al no poder reconocer nuestra relación abiertamente. Simone se volcó en su trabajo, pero podía ver el desgaste emocional que le suponía. El momento más difícil llegó en marzo, cuando su exnovio Kevin vino a visitarla. Se sintió obligada a enseñarle la casa y la noche anterior estaba hecha un lío. Odio esto, dijo. ¿Cómo le explico que he cambiado sin explicarle cómo he cambiado? Regresó a casa después de pasar el día juntos, visiblemente agotada. Sabe que algo es diferente, dijo Simone desplomándose en el sofá a mi lado. No dejaba de preguntarme si estaba saliendo con alguien. Le dije que estaba centrado en mi trabajo, pero noté que no me creía. Podía ver cómo la culpa la consumía, el peso de guardar secretos que afectaban la vida de otras personas. Pero estos momentos se compensaban con momentos de pura felicidad. Una tarde de abril llegué a casa y la encontré preparando un elaborado picnic en el suelo de su sala con velas y comida para llevar de mi restaurante favorito. Me di cuenta de que nunca hemos tenido una cita de verdad, dijo. Ojalá pudiéramos hacer esto en público, susurró después mientras estábamos tumbados en las mantas.
Ojalá algún día pudiera llevarte a cenar, tomarte de la mano y que no me importara quién nos viera, le dije. Creo que ya eres más valiente de lo que crees, le dije. No lo habría logrado sin ti, di yo besándome la frente. Me inspiras a ser quien realmente soy. Conforme avanzaba el semestre, Simone recibió la noticia de que había sido aceptada en una prestigiosa beca en un hospital al otro lado del país. Fue una oportunidad increíble, pero el momento fue como una broma cruel. Felicidades, dije con voz apagada. Maya, dijo con conflicto en los ojos. No sé qué hacer. Esto es todo por lo que he trabajado, pero no puedo imaginarme dejándote. Tienes que aceptarlo, le dije, aunque las palabras me dolían como el cristal. Mis sueños han cambiado, dijo. Ahora formas parte de ellos. Unas noches después, tumbada en la cama, se volvió hacia mí con una determinación desesperada. Estoy harta de tener miedo, dijo. Estoy harta de quererte en secreto. Estoy harta de fingir que la relación más importante de mi vida no existe. Quiero intentar ser abierta sobre lo nuestro. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Simone empezó contándole a su mejor amiga del hospital una conversación que había ido mejor de lo que se había atrevido a esperar. La conversación más difícil fue con sus padres. Me senté a su lado sujetándole la mano mientras encontraba el valor para decir la verdad. Cuando por fin colgó, parecía agotada, pero también más ligera. Mejor de lo que esperaba, peor de lo que deseaba, dijo. Están confundidos y decepcionados, pero dijeron que me quieren y que quieren entenderme. Es un comienzo. La decisión de vivir abiertamente lo cambió todo. De repente podíamos ir de la mano caminando por el campus. Podíamos ir a cenar juntos. No estuvo exento de dificultades, pero por cada persona que se alejaba, otra se acercaba para apoyarla. La transformación de Simone fue extraordinaria. La ansiedad constante comenzó a desvanecerse, reemplazada por una serena confianza. Al acercarse la graduación, tomó otra decisión. Rechazó la prestigiosa beca y aceptó un puesto en el hospital universitario local que le permitiría estar cerca de mí mientras termino mi carrera. No voy a renunciar a mis sueños, dijo cuando protesté. Voy a elegir otros mejores sueños que te incluyan. La noche antes de mi graduación estábamos acostados en la cama hablando de nuestro futuro. ¿Te acuerdas de aquella noche en el patio? Preguntó. Cuando te dije que me estaba enamorando de ti, tenía mucho miedo. Miedo de lo que significaba, de lo que la gente pensaría. Hizo una pausa y luego se giró para mirarme en la oscuridad. Y ahora tengo miedo de otras cosas. Miedo de no ser suficiente para ti. Miedo de no estar a la altura del amor que me has demostrado. Miedo de desperdiciar esta segunda oportunidad que se me ha dado para vivir auténticamente. Esos son miedos mejores, dije. Sí, asintió. Lo son. Fue entonces, en la silenciosa oscuridad de nuestra habitación, que Simone se acercó a mí, su aliento temblando contra mi oído como hacía meses atrás. Pero esta vez sus palabras no contenían miedo, solo una promesa profunda e inquebrantable. Puedes tenerme, susurró con la voz llena de amor y certeza. Toda mía.